Hoy en día, todos los estudiantes usan la tabla periódica como si siempre hubiera existido. Todo parece perfectamente ordenado, pero durante siglos, los elementos químicos eran un completo caos. Nadie entendía por qué algunos se parecían entre sí, hasta que un científico hizo algo extremadamente extraño. Construyó una tabla y dejó espacios vacíos para elementos que aún no existían. Y lo más increíble de esto es que años después esos elementos fueron descubiertos exactamente donde él había dicho. ¿Cómo alguien puede predecir elementos que todavía no existen? La respuesta es una historia de casi 100 años de descubrimientos científicos. Bienvenido. Hoy en Quimifácil te contaré cómo algunos científicos lograron descubrir el orden oculto de los elementos químicos, así que acompáñame a descubrir esta fascinante historia. Todo comienza en el siglo XVIII. La química estaba llena de teorías incorrectas, como la teoría del flogisto, que como recordarás lo explicamos en el video de la primera revolución de la química. Muchos científicos creían en ideas que hoy sabemos que eran completamente falsas. El químico francés Antoine Laurent Lavoisier cambió todo. Demostró que en una reacción química la materia no desaparece, solo se transforma. Esto permitió identificar algo fundamental. La naturaleza está formada por elementos básicos. Pero además de todas las teorías erróneas que había en aquel tiempo, había un problema enorme. Los elementos existían, pero nadie sabía cómo organizarlos. Debido a esta desorganización de los elementos, Lavoisier clasificó los 33 que se conocían hasta ese momento como metales y no metales, entre ellos incluidos la luz y el calor, y los publicó en su libro El Tratado Elemental de la Química. Para resolver el problema, primero hacía falta algo esencial, un lenguaje común. Ese lenguaje lo creó el químico sueco Jöns Jacob Berzelius. Antes de él, los químicos usaban símbolos extraños como los utilizados por John Dalton. Berzelius propuso algo mucho más simple: representar los elementos con letras para poder hacerlo más fácil de entender, y gracias a esta propuesta fue que nacieron los símbolos como los del hidrógeno, oxígeno, fierro, sodio, potasio, oro, entre otros. Además, midió con gran precisión las masas atómicas mediante meticulosos experimentos de laboratorio, utilizando principalmente análisis gravimétrico, precipitaciones y reacciones de desplazamiento para poder calcular proporciones estequiométricas, y sin saberlo, estaba dando a los científicos la herramienta necesaria para encontrar un patrón oculto. Las aportaciones de Berzelius no pararon ahí, también descubrió elementos como el selenio, torio y cerio. Para el año 1829, el químico alemán Johann Dobereimer notó algo extraño en los elementos que se conocían hasta ese momento. Algunos elementos parecían formar familias de 3. Tenían propiedades muy similares, pero lo más sorprendente era que la masa del elemento central era aproximadamente el promedio de los otros dos. Dobereimer llamó a estos grupos tríadas. Era la primera pista real de que los elementos seguían un patrón natural. Con la información que ya se tenía de Lavoisier, Berzelius y Dobereimer, había un problema enorme. Los científicos no se ponían de acuerdo sobre las masas atómicas. Cada laboratorio tenía valores diferentes y era imposible encontrar un patrón confiable hasta que en 1860 ocurrió algo decisivo. Se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Química del mundo, en donde se reunieron los químicos más destacados para resolver distintos problemas, entre ellos las masas atómicas. Allí el químico italiano Stanislao Canizzaro
explicó cómo calcular correctamente las masas atómicas utilizando el método de Avogadro. Fue allí donde introdujo los conceptos de masa atómica relativa y masa molecular relativa. Cannizzaro estableció que la masa atómica relativa es la cantidad de veces que la masa de un átomo es más grande que la masa del átomo de hidrógeno, mientras que la masa molecular relativa es el número de veces que la masa de una molécula es más grande que la masa del átomo de hidrógeno. De repente, los datos empezaron a tener sentido y los patrones comenzaron a aparecer. Con la explicación de las masas atómicas de Cannizzaro, en 1864 el químico inglés John Newlands realizó un ordenamiento de los elementos de acuerdo a su masa atómica. Analizó los 62 elementos conocidos en aquel entonces, los puso en orden ascendente según sus masas atómicas y observó que cada octavo elemento tenía propiedades similares como si fueran una melodía musical. Con base en esta observación, formuló la ley de las octavas de Newlands. Muchos científicos se burlaron de él, pero Newlands estaba viendo algo real. Los elementos seguían un ritmo en la naturaleza. Este ritmo de los elementos que Newlands había descubierto, con el tiempo se descubrió que solo era válido hasta elementos como el calcio, ya que los elementos con masas atómicas mayores no podían acomodarse en octavas y al descubrir nuevos elementos tampoco encajaban en este patrón. En 1864, y con datos más correctos, el químico alemán Julius Meyer comenzó a estudiar los elementos y descubrió algo impresionante. Publicó una tabla con 44 de los 62 elementos conocidos. Basó sus leyes en el volumen atómico, que es la masa atómica de un elemento dividida entre la densidad de su estado sólido. Observó que si los elementos se ordenaban por sus pesos atómicos, se clasificaban en grupos con propiedades químicas y físicas similares. Años más tarde, a finales de la década de 1860, el científico Dmitri Mendeleev estaba obsesionado con este mismo problema. Estaba convencido de que los elementos seguían un orden natural e hizo algo diferente. Escribió cada elemento en tarjetas y comenzó a acomodarlas como si fuera un rompecabezas, hasta que finalmente vio el patrón. Pero lo que hizo después fue aún más increíble. Cuando Mendeleev terminó su tabla, notó algo extraño. Había espacios vacíos y en lugar de ignorarlos, los dejó ahí y predijo las propiedades de elementos que aún no existían. Años después se descubrió el galio, el escandio y el germanio, y precisamente coincidían exactamente con sus predicciones. Fue una de las predicciones más impresionantes en toda la historia de la ciencia, y así fue que nació la ley periódica. Pero aún quedaban unas preguntas profundas. ¿Qué significa realmente ser un elemento químico? ¿Por qué los elementos se repetían de esa manera? La respuesta llegó algunos años después gracias a un joven científico inglés. En 1913, Henry Moseley realizó experimentos utilizando rayos X y descubrió algo revolucionario. Los elementos no debían ordenarse por masa atómica, debían ordenarse por número atómico, es decir, por la cantidad de protones en el núcleo del átomo. Cuando Moseley reorganizó la tabla periódica usando el número atómico, todo encajó perfectamente, el verdadero orden de la materia. Con el paso del tiempo, los científicos como Alfred Werner y Friedrich Panet ayudaron a desarrollar el concepto moderno de elemento, conectando identidad química con propiedades. El rompecabezas finalmente estaba completo.
y ordenaron los elementos químicos como los encontramos hoy en día en la actualidad, dando paso con ello a la creación de nada más y nada menos que de la tabla periódica. Como observamos, la tabla periódica no fue creada en un solo momento, fue el resultado de casi un siglo de descubrimientos científicos, desde Antoine Lavoisier hasta Dmitri Mendeleev. Pero aún quedaba una pregunta: ¿por qué los elementos siguen ese patrón? Si te gusta aprender química de forma fácil y con historias fascinantes como esta, suscríbete a Quimifácil, porque aquí la química se entiende de verdad. Muchas gracias por ver este video y antes de irte, déjame en los comentarios, ¿qué científico te sorprendió más?